Y vamos a meditar en esta mañana en, efectivamente, una parábola, la de los labradores malvados, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Os invito a buscarlo. Evangelio de Lucas, capítulo 20, y los versículos que van del 9 al 19. Y simplemente comentaros como preámbulo a esta parábola que va a contar el Señor Jesús. Como preámbulo y como contexto de ella, comentaros que esto es posterior, pocos días, quizá horas a lo mejor, posterior al acontecimiento, yo creo, uno de los acontecimientos más revolucionarios en la vida de Jesús. Un acontecimiento que hizo que la persecución sobre él se acrecentara, que se precipitara de tal manera que creara en los líderes religiosos aún más odio, solemos decir de forma coloquial más hincha contra Jesús, ¿verdad? Más recelo. Y es ese acontecimiento de la purificación del templo, donde él estalla de ira y se pone a tirar las mesas de los cambistas. Cristo entra en el patio de los gentiles y se da cuenta, efectivamente, que ese lugar que estaba prescrito y estaba hecho para los gentiles, para la adoración de los gentiles, lo habían convertido en negocio. Lo habían convertido en, mira, ese espacio que tenemos ahí lo podemos convertir en algo de provecho, ¿no? Y vamos a hacer ahí los cambios de las monedas necesarios para la gente que viene, los peregrinos, para que puedan cambiar sus por dinero, comprar esos animales para el sacrificio y todas estas cosas. Y Jesús les acusa de que han hecho de la casa del Señor, de ese lugar en concreto, cueva de ladrones, ¿no? Y bueno, en ese momento los fariseos no le dicen nada. La gente allí nos dice el relato un poquito antes que se asombran, ¿no?, de lo que está haciendo Jesús. Y en ese momento los fariseos y los religiosos no le dicen nada, de cuidado, que lo mismo coge el látigo y nos sacude, ¿no? Entonces vamos a esperar a que se calme un poquito. Y bueno, luego se marcha de allí y comienza a enseñar en el templo. Y es entonces cuando se acercan los fariseos y los religiosos. Y entonces le preguntan y bueno, pues tratan de pedirle razones, ¿no?, de con qué autoridad haces esto, con qué autoridad enseñas, con qué autoridad has entrado en el templo de esta manera. Y entonces le empiezan a reconvenir y preguntándole de dónde viene esa autoridad, ¿no? Y, ¿sabéis? Esta parábola viene justamente a decir de dónde viene la autoridad. Le responde de esta manera, aunque Jesús, cuando le preguntan esto, de dónde viene esa autoridad, qué autoridad tiene para hacer estas cosas, él lo que hace es que les contesta con otra pregunta, ¿no? Y les pregunta acerca de, bueno, antes de contestaros a esto, decidme si el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra, o era una cosa de que se había inventado Juan. Y claro, los religiosos se quedaron un poco así, mira, si le decimos que es un invento de Juan y que la gente tiene mucho aprecio a Juan. Juan, es que nadie se puede meter con Juan el Bautista. Es que este hombre lo que ha grabado en el corazón de la gente es muy fuerte, y si decimos que aquello no vale para nada, la gente se nos echa encima. Pero claro, si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, entonces nos dirá bueno, ¿y por qué no le hicisteis caso? ¿Y por qué no os sometisteis a ello? Y entonces van y dicen, no, pues no sabemos. Y entonces Jesús dice, pues yo tampoco os contesto. Pero Jesús sí les contesta. Jesús les contesta con esta parábola que vamos a leer, que efectivamente tiene que ver con la autoridad de Jesús, porque la autoridad no viene de ningún imperio romano en este caso, porque los fariseos, en concreto el organismo del Sanedrín, tenía una carta firmada de parte del emperador mediante cual les facultaba y le daba autoridad para hacer ciertas cosas, para enseñar, para estar allí como lo que estaban. Ni Jesús ni Juan tenían esa carta, pero no les hacía falta. Su carta era la carta del cielo. Ellos tenían la autoridad que venía de lo alto. Y en respuesta a Jesús les cuenta esta parábola que dice así, Lucas 20, del 9 al 19. Comenzó luego, después de todo esto, a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña
la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diese fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la villa dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, los fariseos, los religiosos, a los que estaba reconviniendo Jesús, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Hasta aquí la palabra del Señor. Y si hemos prestado bien atención a esta parábola, lo que nos dice, porque es una parábola muy sencilla, lo que nos dice es que había un hombre que plantó una viña y entonces, como se ausentaba, lo que hizo fue contratar a unos labradores. Arrendó esta viña para que la cuidaran, para que los pájaros no se comieran las uvas, para que no crecieran malas hierbas, para que pudieran darle un mantenimiento y aquella viña pudiera dar fruto. Y llegado el tiempo, envió un siervo para recoger aquello que era suyo, ¿verdad? El fruto. Y pasó lo que pasó. Los arrendatarios le dieron una paliza y le mandaron de vuelta a casa sin nada. Y entonces este hombre volvió a enviar otro siervo. Bueno, parece que no tienen intención de darles otra oportunidad. Entonces envió otro siervo, a este siervo le hicieron igual, y así hasta 3 veces. Y claro, ahí estaba la pregunta: entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Tengo que ir yo? ¿Tengo que enviar a mi hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que meter a esta gente entre rejas? Y entonces este hombre manda a su hijo, pensando en que la autoridad delegada de su hijo, en que ellos, los arrendatarios, viendo al hijo, entenderían que, bueno, pues a este no le podemos torear, ¿no? Sin embargo, al hijo le mataron también. Y de esto básicamente habla la parábola, porque al final el dueño de la viña tiene que tomar una decisión en función de lo que han hecho estos arrendatarios. ¿Y qué significa todo esto? ¿Realmente dónde quiere ir a parar Jesús con esta parábola? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es la viña? Y yo creo que salta a la vista que cuando habla del dueño de la viña hace referencia a Dios Padre. El dueño de la viña era Dios. ¿Y quiénes los arrendatarios? Bueno, ¿a quién encargó el Señor la viña? ¿A quién encargó este dueño la viña, el cuidado de la viña? Pues yo creo que lo encargó al pueblo judío, que ni siquiera era quien tenía el poder en estos momentos, sino unos líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, que es a quien estaba hablando precisamente. Justamente a quienes se está dirigiendo Jesús. Y no hace falta quebrarse mucho la cabeza para averiguar esto, porque ya en el versículo 19 nos dice que comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, ¿verdad? Así que la viña no puede ser Israel. Israel es el arrendatario. La viña es el reino de Dios. La viña es el reino de Dios. Ese campo donde nuestro hermano Pedro ha dicho antes que el Señor nos envía a trabajar. Dios dejó a cargo de su pueblo, al pueblo de Israel, les dejó encargados desde Abraham
hasta ese preciso instante de la historia, a cargo del reino, a cargo de su viña. Encargados desde Abraham en adelante a que su pueblo hablara acerca de lo grande y maravilloso que era el Dios de Israel, que pudieran ser luz a las naciones. En la viña del Señor, que era el mundo entero, que era su reino, que el pueblo de Israel pudiera ser luz a ellos, de tal manera que esa viña pudiera florecer, pudiera estar bien cuidada, pudiera dar fruto, pudiera ser una viña que te das cuenta que está bien cuidada y que va a dar suficiente fruto. El Hijo amado del que nos habla, efectivamente es el mismo Hijo amado que se nos describe en Juan 3:16, Cristo Jesús. Y teniendo ubicados más o menos los personajes, los acontecimientos, yo creo que queda lo más importante, que es lo que Jesús entonces quería enseñar a los judíos, pero aún más importante, ¿qué es lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros? Y yo creo que hay 3 lecciones importantes que podemos aprender, en las que vamos a reflexionar. La primera es que la parábola nos quiere llevar a hacer entender la corrupción que hay en el corazón humano, la corrupción de los arrendatarios. En segundo lugar, la paciencia de Dios. Y en tercer lugar, que Dios juzgará a cada persona, como hemos leído en el pasaje. Pero ahondemos en la primera, que es la corrupción de los arrendatarios. Esta parábola nos va a enseñar en su primera parte cómo es el corazón del ser humano. Ya desde Abraham, Dios encargó a su reino a través de sus descendientes. Y a él le dijo: haré de ti una nación grande, serás fructífero, tu descendencia no se podrá contar. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, la idea de Dios ha sido que este pueblo diera testimonio de quién era el Dios de Israel. Fuerte, poderoso, misericordioso. Pero lo cierto es que desde el principio Israel nunca estuvo a la altura de este llamado. Y para corregirlo, ¿qué es lo que hace Dios? Para corregirlo, Dios envía una y otra vez mensajeros. Dios envía una y otra vez personas que lleven el mensaje para poder corregir esta situación. Envía jueces, envía sacerdotes, envía reyes, envía profetas, pero a cada cual el trato es peor de parte de Israel. Y Dios dice: quitaré la viña de los arrendatarios y la daré a otros. ¿Quiénes son estos otros entonces? Bingo. Eres tú, soy yo, somos nosotros, es los gentiles. Estos otros es la Iglesia. Estos otros somos cada uno de nosotros. Ahora, es verdad que somos muy críticos con los judíos, ¿verdad? Ellos vivieron en su tiempo, bajo sus circunstancias. Nosotros hoy tenemos una perspectiva mucho más amplia, pero aún así seguimos siendo críticos. Y la pregunta es si nosotros estamos cuidando la viña del Señor, tal y como el Señor quiere. En el siglo que nos tocó vivir, ahora nosotros somos los arrendatarios de esa viña. ¿Os dais cuenta? Somos arrendatarios de la viña del Señor, de dar testimonio del Señor en este siglo que nos tocó vivir. Y la pregunta es: ¿Cristo contaría la misma parábola de cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Estamos cuidando fielmente la tarea encomendada por Dios al cuidar de su viña? ¿O estamos cayendo en el mismo error que los judíos? Y al leer este pasaje debemos tener una cosa muy clara, y es lo que decía antes, que el corazón de las personas está corrompido. Salvo que Cristo lo transforme, el corazón de las personas se inclina siempre hacia el mal. Y si nos fijamos y somos realistas y somos honestos, nos daremos cuenta de que la conducta de los labradores en esta parábola es una representación de nuestra propia historia. Dios viniendo cada vez al encuentro de los suyos y los suyos dándole la espalda a todos los mensajeros que Dios envía.
Porque ¿cuántas veces hemos desechado el mensaje dado por Dios en diferentes formas? A lo mejor porque no me convenía escucharlo, a lo mejor porque me estaba cuestionando, a lo mejor porque me estaba pidiendo algo más de lo que yo creía que podía dar. Y nosotros hemos dado la espalda a ese mensajero. Porque, fijaos, es lo que dice Romanos, o lo que describe muy bien Romanos 1, 21 a 25, que dice, Dios que ha revelado a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, de las cosas creadas, pero que el hombre no quiso adorar a Dios como tal, sino que prefirió adorar a la criatura antes que al Creador. Es como si lo que tuviera que ver con Dios nos sobrara y dijéramos, es que no nos hace falta. Y entonces, así es como somos, adoramos antes a la criatura que al Creador, adoramos antes a las cosas que al Creador, adoramos antes a nuestras necesidades, a nuestras inclinaciones, que a nuestro Creador. Y si el hombre tuviera el poder de quitar a Dios de su trono, hace ya mucho tiempo que lo habría quitado. Menos mal que no somos tan poderosos, ¿verdad? No somos tan poderosos, porque sería una tragedia para la humanidad. Porque Dios nos llama a cuidar de su viña. No nos llama a poner el énfasis en nosotros. Nos llama a cuidar de su viña, a alumbrar al mundo perdido. Y la Iglesia ha de continuar con el llamado de Israel y dar a conocer a Dios a este mundo perdido. Y la pregunta es si lo estamos llevando a cabo. ¿Cómo estamos cuidando esa viña del Señor? A lo mejor, quizá que me estés escuchando alguien piense, bueno, pues esto solo son palabras religiosas, ¿no? Que tienen más que ver con el compromiso de los cristianos para con su religión que conmigo, porque yo no creo en nada, entonces esto no va para conmigo. Y en este caso vamos a pasar al segundo punto, a la segunda lección, que tiene que ver con la paciencia de Dios. Porque sorprende en el versículo 13 que el dueño de la viña se hace la pregunta, ¿qué haré? He enviado uno, he enviado otro, y no, ¿qué haré? Entonces, está claro que no tienen ninguna intención. ¿Qué haré? ¿Y qué haré con estas personas que han maltratado a mis siervos? La respuesta natural, ¿cuál sería? Ponte en su pellejo. ¿Cuál sería la respuesta natural? ¿Qué harías tú? Está claro, ¿no? Pues ve para allá y quítale la viña. Dales 4 collejas y quítale la viña, que no se la merecen, que no pueden estar ahí. Quítasela. Ve, encarcélalos. Da lo que se merecen a estos malandrines, ¿no? Esto sería la respuesta natural, pero no. Lo que dice esta parábola es, les voy a dar otra oportunidad. Les da 3 oportunidades. Y parece ser que 3 para Dios no parecen mucho, porque incluso hasta les da una 4ª oportunidad. Y si hay algo que nos habla claro este pasaje, no es que Dios es un ingenuo, ¿verdad? Podríamos pensarlo, que Dios, el dueño de la viña, qué ingenuo. Las parábolas no están para darnos un mensaje idéntico de cómo son las cosas en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el carácter de Dios. Esta parábola lo que nos quiere apuntar es cuánto nos ama Dios, hasta dónde llega, hasta qué punto llega su amor y su paciencia por cada uno de nosotros, que nos da oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y si hay algo que nos enseña esta parábola precisamente, es que Dios no es ingenuo, sino que Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios que restaura, que cuando caes te levanta, que cuando has fallado te dice no te preocupes, no pasa nada, te doy otra oportunidad, venga, arriba, sigamos caminando juntos. Eso es lo que nos quiere transmitir esta parte de la parábola, el corazón de Dios. Y lo hace ahora sí, enviando a su Hijo amado, a Cristo Jesús. Y podemos decir qué paciencia la de Dios. Y sí, paciencia la de Dios. Y es muy fácil decir qué paciencia la de Dios.
Pero se dice muy fácil, pero esa paciencia de Dios lleva asociado el sufrimiento de Dios por cada uno de nosotros también. Porque esto significa sufrimiento para el Señor también. Dios es un Dios que sufre por cada uno de nosotros cuando no ve que estamos escuchando su llamado, cuando no ve que aceptamos su mensaje, su mensajero. Y al igual que Dios se siente orgulloso cuando sus hijos e hijas obran correctamente y cuando cuidamos bien de su viña, también Dios sufre cuando no ve que nos encaminamos correctamente y cuando nos desviamos. Cuando ve su creación dirigirse al caos y no quiere dar la vuelta y rendirse al amor y la misericordia de su Creador, que envía una y otra vez oportunidades para evitarles el dolor. No quieren dar la vuelta y no quieren convertirse de sus caminos erráticos. ¿O cómo te sentirías tú si una persona amada, alguien amado, se dirige a un precipicio y no quiere oír tu voz, no quiere oír tu mensaje, no quiere oír tu aviso? ¿Cómo te sentirías? Sufriríamos por esa persona amada. Ese es el corazón de Dios, un corazón que sufre por nosotros. Y sufre porque nos ama. Y este relato deja entrever hasta dónde llega ese amor por aquellos que incluso le rechazan y le dan la espalda. Alguien ha dicho, escuché en alguna ocasión decir a alguien, y creo que muy acertadamente, que el hecho de que la Iglesia siga en pie después de 21 siglos es un auténtico milagro. Saber en manos de quienes muchas veces ha estado la Iglesia de Cristo y que la Iglesia siga en pie 20 siglos después es algo extraordinario. Después de las atrocidades que se han hecho en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, la única manera en que se puede explicar uno que la Iglesia siga en pie es la gracia de Dios. El que Dios ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si Dios no hubiese prometido esto, yo creo que hace mucho tiempo que no quedaría nada de ella. Pero si está en pie, solamente es por su gracia. Y eso nos lleva a la conclusión de que realmente la Iglesia de Cristo no puede presumir de nada. No podemos presumir de nada. No hay nada en nosotros que nos haga mucho mejores. Es Cristo en nosotros, es su misericordia, es su paciencia, es que nos da oportunidades y oportunidades cada vez. Cada vez. No hemos sido tratados conforme a nuestro pecado. Yo no he sido tratado según mis pecados y la Iglesia de Dios tampoco lo ha sido. Dios ha sido, es y será misericordioso con nosotros. Mientras que las iglesias hablan de quién tiene mejor alabanza, quién tiene mejor local y más grande, quién tiene mejores adoradores, nos olvidamos de predicar a Cristo. Y a este crucificado, con todas sus implicaciones, que por cierto era el lema del apóstol Pablo, predicar a Cristo y a este crucificado, porque eso significa y nos habla de su amor por nosotros y de hasta dónde llegó por amor. Nos olvidamos de predicarle. La Iglesia no puede jactarse de nada. Estos fariseos de la historia se jactaban. Lo podemos ver a lo ancho y largo de la Escritura, de lo que se habla de ellos. Se jactaban, porque su característica más particular era la arrogancia. Y la pregunta para los fariseos, para los religiosos, en aquel momento seguro que la captaron bien. ¿Qué utilizó Dios como mensajeros para ellos? ¿Qué es lo que usó Dios? Sacerdotes, profetas, incluso Jesús se refiere a Juan, apunta algo sobre Juan. Bueno, vamos a sacar a relucir a Juan, a ver qué pasa. Como el más grande de los profetas, según Jesús. Esta era la pregunta para ellos. ¿Quiénes son vuestros mensajeros? Aquellos a los que habéis lastimado, aquellos a los que habéis rechazado. La pregunta para nosotros no es muy diferente. Podría ser, ¿qué sientes que Dios ha utilizado como mensajero para tu vida?
¿Es posible que haya habido algún mensajero enviado por Dios para tu vida, para preguntarte cómo está mi viña, Juan Antonio? ¿Cómo está mi viña? A lo mejor ha sido una circunstancia dolorosa, que piensas que es casualidad. Y quizá lo que quiere Dios es usar esa circunstancia para que apartes un tiempo para Él, para que le busques, para que estés más tiempo con Él, porque le estás quizá olvidando. Yo recuerdo cuando nuestro primer pastor, Carlos Gómez, le operaron de la apendicitis. No sé si os acordaréis, algunos, ¿os acordáis? Se quedó hecho un palillo. Y es que las operaciones de antes no eran como las de ahora. Ahora te meten un par de tubitos, ¡ping!, ¿verdad? Antes no, antes te hacían un boquete y claro, te tenías que pegar en el hospital una buena temporada. Y entonces, bueno, pues fui a verle. Yo estaba muy recientito en la fe y le fui a ver. Y bueno, pues en cuanto entré por allí por la puerta, le dije, pues yo le encontré muy flaco. Yo nunca había visto tan flaco a este hombre, a Carlos. Y le dije, pero Carlos, sí, como asombrado, ¿no? Y digo, vaya mala pata has tenido, ¿no? Y me dijo, no, mala pata no. Es que llevo 3 meses con una vorágine de trabajo, de cosas que hacer, de programas, de proyectos, y he dejado mi tiempo con el Señor aparcado a un lado. Y he pensado que lo que era mi trabajo en la iglesia podía equipararse a mi relación con el Señor. Y el Señor me ha dicho, no, tienes que estar una semana parando, buscándome en oración, tranquilo, sin pensar en otra cosa. Esto fue para él un tiempo necesario. El mensajero para él fue este dolor. Él podía haber seguido ignorando su dolor de apéndice y habría acabado en el hoyo, pero entendió que aquello tenía que parar. No sé qué es lo que ha utilizado o lo que utiliza Dios como mensajero para tu vida. Un familiar, un amigo para que conozcas a Cristo y dejes de caminar en oposición a Dios. Mi mensajero fue Juan Carlos, mi amigo Juan Carlos, bravo. Dios lo utilizó como mensajero para que me dijera, deja de buscar donde no hay, busca donde realmente está el Señor. Y Él fue ese mensajero para mi vida. No sé, para ti, ¿qué mensajeros de Dios has recibido para decirte qué cosas? No lo sé. Quizá ha utilizado una canción, quizá ha utilizado una predicación, un cónyuge, un niño ha podido utilizar, quizá un hijo o una hija. Que nos hablen del Señor de la viña, que está esperando que esa viña dé fruto. ¿Es posible que hayamos sido visitados por algún mensajero del Señor de la viña? Es para hacerse esta pregunta a cada uno de nosotros. Y último punto, tenemos arrendatarios malvados, la paciencia de Dios y ahora el juicio de Dios. Porque aunque Dios es paciente y de segundas oportunidades, también nos enseña la Biblia que la paciencia de Dios tiene un límite. Y al igual que hemos dicho que Dios sufre porque nos ama, su paciencia tiene un límite porque Dios es justo. Y porque es justo no permitirá que su creación viva eternamente en pecado y padeciendo las consecuencias del pecado, porque su deseo es redimir la tierra, redimirnos a cada uno de nosotros. Y lo cierto es que no habría mayor condenación para la humanidad que dejarnos toda una eternidad tal y como somos. De hecho, yo creo que en el jardín del Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron, el Señor le dijo, o se dijo al Señor, a la Trinidad, le dijo, mira, no vamos a dejar que coman de la fruta de la vida, porque como coman, van a vivir eternamente y en esas condiciones no pueden vivir eternamente. Imaginaros la maldad del ser humano perpetuada en el tiempo eternamente. Ya no decir los grandes tiranos, porque todos somos un poco tiranillos de vez en cuando también, ¿verdad? Pero imaginaos esa maldad viviendo eternamente. Sería imposible de soportar, sería el infierno en la tierra. Y porque Dios es justo, no va a permitir que eso suceda.
La paciencia de Dios tiene un límite y qué terrible es descartar la gracia de Dios para nuestras vidas y rechazar al Hijo de Dios en nuestra vida, rechazar al Hijo del dueño de la viña. Dios es paciente, pero llegará un día en el que juzgará a cada uno de nosotros, a cada hombre, a cada mujer. Y piensa por un momento, ¿qué diría hoy Cristo de su juicio para contigo? ¿Cuál sería el veredicto? Lo cierto es que hay personas que viven como si no existiera dueño de la viña. No solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia también. Como si no hubiera dueño de la viña. Incluso hay quienes quieren callar a los mensajeros creyendo que son ellos mismos los dueños de la viña. Es mi vida y hago con ella lo que quiero. Y luego, si existe Dios, pues mala suerte. Imaginan que como el heredero ya está muerto, que la viña es suya. Pero es un gran error pensar así. Al final de la parábola lo que Jesús nos está enseñando es que los arrendatarios no son los que ganan. Salen mal parados. No se quedan con la viña porque no les pertenece. Es el dueño quien les quita la viña y se la da a otros. Y yo creo que esta parábola habla de la gran paciencia de Dios, sí, pero también nos habla de la severidad de los juicios de Dios cuando caen sobre los obstinados pecadores. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Los ejemplos de obstinación abundan en la Escritura. Hay muchos. En tiempos de Noé, ni caso. ¿Cómo va a caer un diluvio? Estamos muy bien viviendo libertinamente como estamos viviendo. Déjate, Noé, únete a nosotros. Y el diluvio vino. En Sodoma y en Gomorra, me imagino a los yernos de Lot diciendo, pero Lot, nosotros nos quedamos aquí, que no, que aquí, hombre, que no va a pasar nada. Y todos sabemos lo que pasó. La obstinación del faraón no dejando ir al pueblo. Y el juicio de Dios cayendo. No seamos obstinados e ignorantes como ellos, porque Cristo juzgará no solo a ellos, juzgará toda la tierra, porque toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como nos recuerda el profeta Habacuc, ¿verdad? Aunque ahora no lo parezca. Mientras el Señor de la viña no aparece, no pasa nada. Pero ¿y cuando el Señor de la viña venga y nos pida cuentas? Así que, ¿qué estamos haciendo con la viña que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el trabajo que el Señor nos ha dado, con el llamado ministerial, con el trabajo que estamos haciendo para la iglesia que el Señor nos ha dado? Pero no solo eso, ¿qué estamos haciendo con la familia que Dios nos ha dado? Con el cónyuge que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con el dinero que Dios nos ha dado? ¿Qué hacemos con el prójimo que Dios nos ha dado? Y con el planeta que Dios nos ha dado. En definitiva, ¿qué estamos haciendo con la vida que Dios nos ha dado, con la viña que Dios nos dio? Recuerda, la viña no es nuestra, solo somos arrendatarios. Y ya para ir terminando, vivimos en una sociedad que básicamente ha desechado a Cristo en todos los lugares. Las familias, los matrimonios, colegios, instituciones, desechado por completo. Y ahora nos preguntamos que por qué nos va tan mal. No paramos de oír noticias que dan cuenta de lo corrupto, lo enfermo y lo malvado que es este mundo. No solo como sociedades, también en nuestra vida en particular. Y nos preguntamos por qué me va tan mal en mi vida personal, por qué me va tan mal en mi matrimonio, en mi familia. 4 palabras para responder. Hemos desechado a Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con la parábola? Os preguntaréis. Bueno, hemos desechado la piedra principal a la que se refiere Cristo en los versículos 17 al 18, después de contar su parábola. Hemos desechado la cabeza del ángulo, aquella sobre la que se ha de edificar todo, y a partir de ahí hemos querido construir nosotros.
Y cuando tú quitas el cimiento principal al edificio, ¿qué pasa? Se viene abajo. Se viene abajo y queremos construir una familia sin la piedra principal, queremos construir una iglesia sin la piedra principal, queremos construir una sociedad magnífica y justa sin la piedra principal. Esa piedra principal que han desechado es Cristo. Se puede prescindir de muchas cosas en el edificio, ¿verdad? Podemos cambiar paredes de un lado a otro. Hay mucha decoración que está muy bonita, pero que no son importantes, no son fundamentales como lo es esta piedra fundamental, que es Cristo. Y escucha bien, porque estos son buenas noticias. Cristo es lo más importante para tu vida. Esa piedra fundamental no podemos prescindir de ella, es lo más importante. Es lo más importante que puede tener la Iglesia, Cristo. Ni sus líderes, ni sus diaconías, ni su organigrama, ni sus trabajos, ni sus ministerios. Lo más importante es Cristo. Él es la cabeza. De ahí deriva todo. Él es lo más importante de tu familia. Él es lo más importante que podría tener esta sociedad española nuestra. Él sería lo más importante. Cristo es lo más precioso. Yo creo que es la perla de gran valor, que aunque el Evangelio habla acerca de que habla como si fuera el reino, esa es la perla de gran precio, pero en definitiva Cristo es esa perla de gran precio, de gran valor. Él es el tesoro enterrado en el campo, así que véndelo todo y compra ese campo con Cristo, porque es lo más importante que podemos tener. Tras el periodo de la Ilustración del siglo XVIII, más o menos conocemos, se levantó otro movimiento del que todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Era ese movimiento que quería sacar a Dios de la ecuación. Y de ahí las palabras del famoso Nietzsche, Dios está muerto, ¿verdad? Y todos muy felices. Mirad qué felices estamos ahora, que Dios está muerto, que Dios está fuera de la ecuación, que ya no tenemos que pensar en Él. Fijaros qué maravilla es la vida. Lo que no sabía Nietzsche es que al siglo siguiente tendrían lugar las dos peores guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que en ese siglo, además, confluirían el mayor número de dictadores de la historia. Y es para preguntarse, ¿en serio pensamos que sin Cristo estamos mejor? Lo cierto es que hemos aprendido muy poco, como sociedad, como especie incluso, porque seguimos empeñados en quitar a Dios de nuestras vidas. Lo que dice Jesús al final, fijaos, es inquietante, pero es para tomar nota. Versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Es intrigante, curioso, extraño, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere decir Jesús aquí acerca de esa piedra que está hablando, que es fundamental, que es Él? Lo que está diciendo es que es mejor tropezar, caer sobre la piedra aunque nos rompa. De hecho, Dios nos rompe para volvernos a hacer, como relata de forma maravillosa y magistral capítulo 13 de Jeremías, con la vasija que se rompe y el alfarero que la vuelve a hacer de nuevo según Él quiere, ¿verdad? Es mejor que se rompa, es mejor rompernos a sus pies y que nos haga de nuevo a que esa piedra caiga sobre nosotros. Eso es lo que dice Jesús. Si caemos sobre la roca, si caemos sobre Cristo, si caemos a los pies de la cruz, Dios te restaura. Pero como Cristo caiga sobre ti y te desmenuce, no va a haber nada ni nadie que pueda solucionar nuestra ruina. Así que caigamos sobre Cristo antes de que Él caiga sobre nosotros. Dios es paciente. Dios da muchas oportunidades, a pesar de nuestra terquedad. Pero llegará un momento en el que el juicio llegará. Termina el versículo 19 diciendo: procuraban los principales, aquellos para los que iba aquella parábola, ¿verdad? Sacerdotes y los escribas, echarle mano en aquella hora porque comprendieron
que les estaba dando duro. Versión Reina Juan Antonio. Les estaba dando pal pelo. Pero lo que hicieron fue alejarse porque temían también al pueblo. Pero entendieron que aquella parábola era para ellos. Parece que eran demasiado orgullosos para arrepentirse, ¿verdad? Dios nos ayude a no ser tan orgullosos a nosotros y que nuestras vidas caigan ante la principal piedra del ángulo y que comprendamos que lo más valioso que tenemos es Cristo. Así que démosle la oportunidad de que edifique nuestras vidas.